El suicidio se puede evitar. Siempre hay opciones para prevenirlo y la mayor parte de ellas surgen desde la familia. En la prevención del suicidio, no importa si la familia es tradicional o no. Lo que importa es que los padres y las madres ayuden a sus hijos a identificar sus sentimientos y formas de pensar para ver que la vida, por complicada que parezca, tiene formas de ser resuelta. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, acompáñanos hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana desde el Foro de Diálogos en Confianza. Ya estamos listísimos para hablar de este tema tan importante que es la prevención del suicidio. Nosotros estamos convencidos aquí en Diálogos de que, por supuesto, la información es lo que nos ayuda a que podamos encontrar los caminos y las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas en este problema que se ha vuelto un problema mucho más común de lo que nos gustaría. Es muy común entre los adolescentes escuchar, inclusive ya nos dirán que hasta niños más jovencitos, que bueno, se quitan la vida por alguna situación emocional. Vamos a ver si solamente es emocional, si también tiene que ver con algo biológico, con algo genético, con el entorno en el que viven. Nos van a decir los especialistas todo esto. Así es que yo creo que va a estar muy interesante el programa del día de hoy, pero sobre todo es muy importante para ayudarte a ti a que tengas herramientas y que lo puedan enfrentar. Mi Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien, ya leyéndolos, gracias por dejarnos todos sus comentarios desde temprano y desde ayer que se anunció el tema. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y queremos reflexionar sobre esto, queremos invitarlos. Gracias, les decía, por todo lo que nos van dejando en redes sociales, sus dudas, sus inquietudes, sus testimonios incluso, y pues agradecemos la confianza que tienen en el programa. Los invitamos a participar debajo de la transmisión en Facebook Live. Recuerde que puede dejar todos sus comentarios y sus preguntas. Aproveche la presencia de nuestros invitados especialistas. También nos pueden seguir a través de Twitter. Ya tenemos Instagram también para que vean las fotografías y videos que vamos subiendo. Ahí también pueden sumarse y compartir. ¿Y qué otro? Me falta el teléfono, claro, lo tradicional, la línea telefónica de cualquier lugar de la República, pero lo bonito de los medios digitales es que ya es internacional, así que alcanzamos a vernos en cualquier lugar. Recuerde también que se quedan nuestros programas en YouTube para que los pueda consultar y también compartir. Justamente una amiga muy querida, cercana en este tema, me escribió en la mañana que no iba a poder ver el programa, pero que por favor le compartiera el link más adelante, y quiero dedicarle de todo corazón este día este programa. Qué bonito, mi Sandy, claro que sí. Y sí es cierto que desde ayer nos están preguntando, a mí también muchos me estuvieron preguntando que dónde lo pueden ver más tarde. Y bueno, pues por supuesto en YouTube ya va a estar, entonces ahí lo pueden consultar. Ahí pueden consultar, de hecho, todos los programas de diálogos de toda la semana. Y bueno, le doy los buenos días también a nuestras queridas amigas, las intérpretes de lenguas de señas mexicanas, Estiel Caneda y Lía Vadillo. Gracias, chicas, por estar con nosotros y por supuesto al público. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haberse tomado la mañana y venir aquí con nosotros. Un poquito más adelante estaré pues escuchando los testimonios de algunos de ustedes. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros el día de hoy Alejandro Águila. Él es psicoterapeuta y suicidólogo. Él es director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y representante de México por la Red Mundial de Suicidólogos. Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy contento de que hoy estemos conmemorando el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sí, importantísimo el tema, ¿no? Aparte es un tema en el que tú has estado metido durante ya muchísimos años. Y me estabas contando que tienes un programa de radio que son el número 1, y justo porque hay muchísimos jovencitos que están como muy interesados en el tema, ya sea porque lo están viviendo o porque alguien cercano, ¿no? Sí, el radio, como tú sabes, puede llegar a muchas personas también. Tenemos los podcasts, también por si no los escucharon en su tiempo y forma, pero Decisiones Vitales es un programa dedicado a la prevención del suicidio. Sí. Y entonces, bueno, ellos tienen ahorita el programa número 1 en su red en donde están ustedes transmitiendo, Así ¿no? es. Les está yendo muy bien, justo porque ahorita nos dejan los datos, les está yendo muy bien porque es un programa que no es muy común, ¿no, Ale? Y también así es que hablar felicidades. más adelante de precisamente en esto de que tantas personas están interesadas, el aumento que ha habido en los índices de suicidio en jóvenes, sobre todo. Por supuesto. Isabel Navarro también está con nosotros. Ella es psicóloga con maestría en terapia cognitiva conductual y cofundadora y directora clínica de tequeremosescuchar.com. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, se me hace la verdad fundamental que existan estos espacios
en donde se pueda hablar, se pueda debatir, se pueda sobre todo tener esta comunicación con la sociedad, porque sin duda es un problema que ha ido en aumento, ¿no? Claro. Y bueno, ya iremos dando cifras más adelante, Claro que sí. pero bueno, es muy importante, estoy contenta de estar aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. Lino Villavicencio también está con nosotros, él es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Lino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto verte por Sandra, acá. por la invitación. Muchas gracias por el espacio para poder como concientizar un poquito acerca del tema de prevención del suicidio, sobre todo el día de hoy, que es la idea que vayamos previniéndolo, Sí. ¿no? Tú, sobre todo, que bueno, trabajas con niños adolescentes, también sí es un tema recurrente, ¿verdad? Que de repente se escucha mucho que se está como multiplicando un poquito no sé cómo llamarlo, fenómeno, evento. ¿Le podemos llamar fenómeno? Sí. Aparentemente hemos visto como un alza en las incidencias, aunque no necesariamente a colación de trastornos mentales. El 80% está asociado con trastornos mentales, pero no todo. Hay un 20% que está asociado con situaciones de mucha impulsividad y algún cambio en la vida con un difícil ajuste. Pero ya iremos hablando de eso. Sí, por supuesto. Bienvenido, Lino. Miriam Israel también está con nosotros. Ella es tanatóloga y consultora familiar paliativista. Sí lo dije bien, ¿verdad? Sí. De Caminos Paliativos de Luz. Miriam, ¿cómo estás? Cristi, muy contenta de poder estar aquí. A mí me toca trabajar con los papás. Fíjate qué importante. A mí me toca dialogar con los papás y ver qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó y trabajar en esta culpa que generalmente se les genera por falta de información. Entonces, es un honor para mí poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias y qué importante también porque, bueno, esta parte de los papás que desde la perspectiva que nosotros queremos verlo el día de hoy es justamente cómo desde los adultos podemos ayudarles, ¿no? Y bueno, pues sí, ¿quién ayuda a esos adultos que tienen que ayudar a esos adolescentes, a esos jóvenes? Entonces, bueno, pues es muy, muy importante. Y bueno, nosotros creemos que para poder hablar del suicidio y su prevención, tenemos que abordarlo desde un enfoque biológico, que esto es bien importante también y lo vamos a platicar primero desde ahí, ¿no? Es algo que se puede prevenir haciendo el abordaje adecuado y sobre todo un abordaje integral, que esto quiere decir que haya como muchas personas que estén a cargo con diferentes profesiones y que estén atendiendo lo que está sucediendo. Entonces te invito a que me acompañes a ver a escuchar el siguiente material. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y dirás, ¿por qué en Diálogos en Confianza tenemos que hablar de este tema? Y sobre todo en el programa de familia. Te damos dos argumentos. El primero son las cifras. Los números nos dicen que en México el suicidio es un problema que ha aumentado entre la población joven. Tan solo en 2014 se registraron 6.337 suicidios. Los estados donde más personas se han suicidado son Campeche, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán y Sonora. Por lo que se refiere a la Ciudad de México, 1.500 personas se suicidan al año y es en el sistema de transporte colectivo Metro donde más jóvenes lo hacen, concretamente en las estaciones Chabacano, Copilco, Insurgentes, Zócalo y Valderas. El segundo argumento surge al interior de la familia, donde en estos momentos, en algunos hogares de México, hay mamás, papás, niñas, niños y adolescentes que han llegado a la conclusión errónea de que para ellos la vida ya no tiene sentido. Y ojo, aunque parezca que esto es una decisión precipitada y no pensada, los estudios nos dicen que el suicidio muchas veces es el resultado de haber vivido durante años un sufrimiento mental y emocional en completa soledad. De hecho, en nuestro país, la depresión, las adicciones, la violencia escolar y las decepciones amorosas son las causas que han llevado a los chicos y chicas a quitarse la vida. Bueno, pues como están viendo, es importante desde muchos puntos de vista verlo. ¿Por qué es importante que un grupo multidisciplinario atienda este problema? Bien, como bien lo dice Lino, es un fenómeno multifactorial. Entonces, por eso la necesidad de que muchos especialistas lo vean desde varios aspectos. Cuando recibimos un paciente con este riesgo suicida, necesitamos identificar si hay una depresión, que normalmente en la mayoría de los casos, bien lo dice Lino. Fíjate que iniciábamos trabajando con pacientes que un 70% tenían una depresión aunada
en la ideación suicida, después subió al 75%, después subió al 80%. Es decir, la depresión es el factor más relacionado. Para ello, por supuesto, requerimos que un psiquiatra valore si se necesita el paciente medicación, que un psicoterapeuta haga un trabajo conjunto y que de la mano llevemos al paciente a que de este proyecto de muerte pase a un proyecto de vida. Claro, importante. ¿Tú qué dirías al respecto? Yo te diría que no es necesariamente, no es un tema que especialistas únicamente deberíamos de abordar, es un tema que todos deberíamos de poder platicar. Justo alrededor de la campaña del Día Mundial de la Prevención del Suicidio estaba viendo yo una campaña que tenía, por ejemplo, el gobierno de Colombia, en el cual hablaban acerca de preguntar acerca del suicidio, preguntar dudas que tuvieran las personas alrededor del suicidio, no necesariamente en esta idea que siempre decimos de buscar ayuda, sino el simplemente abrir el diálogo, porque abrir el diálogo puede hacer la enorme diferencia entre que alguien consume o no consume un suicidio. ¿Tú considerarías desde ese punto de vista que nos estás diciendo que en México no está abierto el diálogo a el tema? Creo que en gran parte de la población sí está abierta, y tan está abierta que si hacemos tal vez una comparación mundial y vemos el problema en México, de 100 países nosotros estamos más o menos como en la mitad abajo, como en el lugar número 70 aproximadamente. Hay países que tienen una situación de riesgo suicida mucho más grande y que casualmente son países que se encuentran en las zonas norte y sur, como más asociado hacia el frío, hacia estas como estaciones que son mucho más largas. De alguna forma pareciera que dentro de los factores no solamente son los biológicos, que sí son importantes, pero también hay como una situación alrededor de la tropicalización que nos ayuda como a un poco en la prevención, tal vez un poco a nivel de la depresión. Entonces en ese tema yo diría que no, que sí es un tema que se tiende a hablar, pero en muchas ocasiones las personas que consuman el suicidio son personas que nunca dijeron nada. Fíjate, sí es importante. Miriam, ¿tú qué opinas? No te dijeron nada, pero sí dieron señales. Y las señales es un silencio, las señales es un retraerse, las señales es no tener contacto, ¿sí? Yo más que depresión médica, yo me iría por la falta de sentido. No tienen un sentido de vida y dicen, ¿como para qué? Una persona que intenta suicidarse se va a terminar suicidando, a la corta o a la larga. Si es una cuestión de depresión y cuestión médica, con chochos lo podemos solucionar. Pero cuando tienen una decisión de suicidarse, en el momento que salen del hospital, se suicidan. Y eso lo he visto. ¿Sí? Después de un tratamiento de 20 años de estar en un psiquiátrico, ¿sí? Salió del hospital y a la semana se suicidó. ¿Nos podrías hablar de índices, por ejemplo? O sea, ¿qué porcentaje de las personas que llevan un tratamiento acaban suicidando? Lo desconozco, Cristi, te lo inventaría yo. Pero lo que te puedo decir es que, por ejemplo, estuve en Cancún, ¿sí? Y pregunté por qué hay tanto índice de suicidios en Cancún. Y la respuesta que me dieron me impresionó. Dice, mira, vivimos en una jaula de oro en Cancún, en todos los hoteles, el despilfarro que hay, la comida que se tira, la gente lo que hace, etcétera, etcétera. Y el joven llega a su casa y se encuentra con un cuarto de 1 metro por 1 metro y dice, aquí es a donde yo pertenezco, no pertenezco a aquello. No es ni siquiera aspiracional, no hay forma de llegar a eso. Y ahí viene un sinsentido de la vida. Isabel, ¿tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo con Miriam y con Lino. Yo creo que es importante abordarlo desde la perspectiva biológica, porque efectivamente sí puede haber un componente genético, pero también es importante la perspectiva psicológica, qué está pasando por la mente de la persona en ese momento, y sobre todo también la parte social. Últimamente se ha visto que hay una tendencia para la conducta suicida, que no es lo mismo que el suicidio, pero bueno, vamos, va de la mano.
en personas que han sido víctimas de violencia familiar o violencia social. Incluso también tiene que ver el factor económico. Puede haber una parte de desesperanza por problemas económicos, que no nada más en adultos, incluso también en los jóvenes, al tener una perspectiva de su futuro con poco sentido de vida, como dice Miriam, o una perspectiva de que va a poder cambiar muy poco lo que él ha recibido en su casa y lo que él puede llegar a formar en un futuro. Eso hace que las personas pierdan como la esperanza en... Claro. Entonces, importante esos tres factores, lo social también. Lo que ustedes están diciendo, lo que han dicho los cuatro, es entonces que sí es importante un grupo multidisciplinario, porque entonces habría que abordarlo desde todos estos puntos que ustedes están diciendo, o sea, sí desde el biológico, pero también desde el social, pero desde el familiar, y también el emocional, y también ver el entorno que están viviendo, y también lo económico, en fin, es multifactorial, no es solamente una la razón, pero sí se abordan varias cosas que pueden hacer que una persona se vaya por esa opción, ¿no? Sí, que tome mira, esa opción. En lo social tenemos aquí un ejemplo que nos hace llegar una mujer. Dice, hace poco tuve la oportunidad de platicar con 2 niñas que cursan la secundaria. En la charla surgió precisamente que los medios digitales tienen mucho que ver con esta grave situación de lo que está pasando con los jóvenes. El interés surgió porque me aterra pensar que mi hijo le pueda pasar algún día. Me comentaban que es muy común en las redes que pasen cadenas en las que se promueve lastimarse, cortarse. Me comentan que hay juegos donde hay que tatuarse, lastimarse, dañarse, etcétera. No sé si esto tiene que ver con lo que hablabas de conductas, no necesariamente. Sí, fíjate, un dato bien interesante y sobre todo alarmante es que el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes. Claro. O sea, va más allá de otras enfermedades, ¿no? Es la segunda causa de muerte y estamos hablando de entre jóvenes entre 14 y 29 años. ¿Eso es en la República Mexicana? En México. Sí. En México es la segunda causa de muerte. Eso y es entonces, sí, por supuesto que tienen que ver todas estas tendencias en Internet, estos jueguitos, incluso, en Instagram suben fotos, ¿no? Presumen. Y estamos hablando ahí no propiamente de suicidio, pero sí de una conducta suicida. A mí me gustaría que partiéramos entendiendo lo que es la conducta suicida. ¿Qué es? A ver, si nos explicas, por favor, ¿qué es la conducta suicida? La conducta suicida es un proceso complejo porque va desde el inicio que puede ser la ideación suicida, del ¿qué pasaría si yo muriera? Quisiera dormirme y no despertar, ¿no? Como esta simple idea que de repente pasa fugazmente por la cabeza, pero que en algunos casos, pues esa idea puede fortalecerse, esa idea puede ir siendo más frecuente al grado de que llegue directamente a otro paso en donde estamos hablando de una planeación, ¿no? Eso también, la planeación es parte de la conducta suicida, ¿no? El ir buscando herramientas, el ir buscando ¿Qué cosas hacer? O sea, por ejemplo, esto que nos leyó Sandra, que es muy común y que lo hemos visto también en otros programas, que el cutting famoso y todas estas cosas que se agreden, ¿es parte de la conducta suicida? Aquí tendríamos que agregar conductas autodestructivas. Okay. Entonces se hace toda una gama de posibilidades de ser conductas destructivas. Por supuesto, el cutting, el bullying, la anorexia, la bulimia, las adicciones, relaciones tóxicas. Vamos, hay muchas formas de suicidarse. Si bien hay toda una conducta para suicida, estas conductas autodestructivas cada vez son más frecuentes y cuando se dan en situaciones de redes sociales tiene más que ver con el sentido de pertenencia. ¿Qué otra cosa? A ver, te están diciendo que tú dices que no. Sí, no. De hecho, el DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Tratamiento, en la última edición lanzó un diagnóstico que se llama autolesiones con fines no suicidas, donde se incluyen el corte, el golpearse, el quemarse, pero que la motivación de la persona no es la de quitarse la vida, sino el infligirse daños únicamente. Pero sí es importante esto, que se menciona alrededor de las conductas autodestructivas, porque, por ejemplo, hablamos de esta segunda causa de muertes en jóvenes, pero la primera son los accidentes de tránsito. ¿Y cuántos accidentes no son camuflajeados de una intención suicida? Claro, y que una desprotección, o que se iba alcoholizado. Porque la familia lo niega. Claro, sí,
porque la familia niega que sea un suicidio y prefiere manejarlo como un accidente. Claro. Oye, Lino, a ver, pero entonces es muy importante esto que estás diciendo y quiero que quede como muy claro para el público que nos está viendo. Porque sí, lo hemos oído aquí, Sandy, ¿cuántas veces hemos oído? Es que mi hijo está cortándose, es que está como en esta actitud suicida y entonces no. O sea, ya se clasificó que cuando alguien se autoagrede, o sea, hace cosas contra su propio cuerpo, que es como cortarse, quemarse, todas estas cosas que hemos visto tanto en internet, también, todos los retos, se arrancan el pelo, se arrancan las cejas, o sea, híjole, son miles de cosas. Eso no tiene que ver realmente con un suicidio, o sea, con las ganas de suicidarse. Son entidades nosológicas diferentes. Diferentes. Sí, pero las autolesiones con fines no suicidas aumenta el riesgo en comparación con una persona que no las tiene para intentos de suicidio, sobre todo. Sí, porque sí sería importante decir que hay intentos de suicidio y suicidios consumados. Exacto. Sobre todo debido a la gran ambivalencia que puede tener una persona ante el acto de quitarse la vida. Siempre que una persona considera el quitarse la vida, tiene las dos emociones, quiere pero no quiere. Y esa ambivalencia es la que puede llevar a intentos de suicidio, no necesariamente suicidios consumados. Ok, ahora otra pregunta, Lina, importantísima. O sea, ¿qué digamos, síndromes, enfermedades, cuáles son las cosas que están alrededor de una persona que se suicida? Ok, a ver, el clásico que conocemos es la depresión, ¿no? De hecho, dentro de los criterios con los que realizamos el diagnóstico de depresión, uno de los 9 y que el que marca la gravedad de la depresión es la ideación suicida, que puede ser fantasías de muerte en lo leve, ideación suicida en lo moderado y el intento suicida o la planeación muy intensa en lo grave. Pero no únicamente en la depresión se llega a presentar. Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar. De hecho, en esquizofrenia y trastorno bipolar comúnmente tienden a tener una tasa importante, una incidencia importante de suicidios consumados. Pero, por ejemplo, están los trastornos de personalidad, el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, que realiza muchísimos intentos de suicidio. Hablamos de personas que realizan 5, 10 intentos de suicidio a lo largo de su vida y que comúnmente el 12% aproximadamente termina consumando el suicidio. No todos, pero es un porcentaje bastante importante. Bastante importante, claro que sí. Ok, importante saber, ¿no? Que son como varias cosas. Ahora, ¿cuál es el panorama que nuestros jóvenes están enfrentando hoy en México con este tema? Es una serie de situaciones en donde el nivel de exigencia social es muy alto, ¿no? Hay que ser guapo, hay que ser inteligente, hay que estar en el buen cuerpo, hay que estar sano, bueno, una serie de condiciones de un ideal del yo aparentemente inalcanzable. Esto, por supuesto, muy reflejado en las redes sociales y allí es donde vemos que el adolescente en este sentido de pertenencia hace todo para ubicarse dentro de un grupo e inclusive afectar o sacrificar o dañar su cuerpo y su vida. Y eso es muy importante. Necesitamos entender que esta situación de la sociedad del consumismo, del querer ser como alguien o buscar un ideal es por fuera y aparte es una imagen, ¿no? La gente ve más hacia afuera que hacia adentro. Cuando en terapia yo trabajo con los pacientes, vemos un desconocimiento de sí mismos. Esto es importante mencionarlo. No se conocen. Yo no he visto, créanme, tengo 30 años trabajando con pacientes suicidas, un adolescente sin talento. Eso es importante. ¿Cómo ayudamos a un paciente de ideación suicida a que tenga un proyecto de vida sacando sus propios talentos, sus propios recursos y autoconociéndose? Ese es el trabajo y necesitamos que no haya tanto interés en el afuera, sino más un interés en el adentro. Cristi. Oye, sí, mira. Yo quisiera comentar esto. Sí. Cuando empezó el programa, volteé a ver a nuestra gente, al público. Todos estaban con su celular. Tenían gente junto, todo el mundo estaba con su celular. Para mí el celular es una adicción. Y es una adicción que está llevando a la perdición para muchas familias. Está llevando a la perdición a muchos adolescentes. Porque ya no hay un contacto, ya no hay una amistad de relación uno a uno, sino todo es a través del teléfono. Y entonces ya no hay este contacto. Si ayer me preguntaban, bueno, ¿cuál es una fórmula para evitar un suicidio? ¿Sabes cuál? Un abrazo.
Abraza a una persona. Dile cuánto la amas. Pero llega el hijo de la escuela y estoy con el celular. ¿Cómo te fue? Y sigo con mi celular. O le mando un mensajito diciéndole, ¿por dónde andas? Ya no hay esta relación uno a uno con el ser humano. Y eso es lo que me preocupa, a mí me preocupa mucho. Mi nieta de 8 años me dijo antier, Miriam, hay gente que se suicida porque bajan en Instagram su número de voters o de como le llamen. Followers. De followers. O seguidores. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, se matan porque bajó su número de seguidores. Claro, me impresionó. Claro. 8 años. Claro, sí, terrible, terrible esto. Antes de brincar a toda esta parte que también es muy importante, Lino, yo quisiera preguntarte, porque nos están preguntando también, ¿qué se puede detectar? Si es algo biológico, entonces, ¿hay alguna prueba que pueda ayudarme a detectar si algo está pasando y que entonces... Ok, como tal, como entendemos pruebas, no. O sea, no es como que nos saquen sangre o nos tomen un estudio y a través de eso podamos determinarlo. Pero la clínica tiene la capacidad de detectar como trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, que pudieran como prevenir un poquito y atender el problema como tal. Pero hay algunos porcentajes en los cuales es una reacción de ajuste, pasa muy rápido y es difícil, por eso es que hay que tener como muchos canales de comunicación abiertos. Claro, muy importante. Y claro, ahorita retomamos esto, pero bueno, nos vamos a ir a un corte, pero te quiero decir que en un momento vamos a ver una cápsula de genética y suicidio. Y bueno, esta información tiene como foco la Ciudad de México, pero queremos decirte que, por supuesto, ayuda a toda la República Mexicana y sobre todo los estados donde hay más suicidios, que solo es lo que nos arrojó la investigación, son Chihuahua, Campeche, Aguascalientes y Sonora. Entonces, bueno, ¿y cuál? Lo comentamos ahorita porque... Ahorita lo volvemos a comentar, quédate con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando del suicidio y en el Día Mundial de la Prevención de es muy importante no callar, hablar de esto y hablar de todo lo que sí podemos hacer y todo lo que sí podemos prevenir. Y en este sentido les quiero decir que a la gente que nos está dejando comentarios como una mujer que dice: sufro de depresión crónica y he tenido intentos suicidas, ¿saben a dónde puedo llamar o a dónde me puedo reunir? Claro que sí, todos los datos los vamos a estar poniendo a lo largo del programa. Por favor, no dejen de llamar y de pedir ayuda, porque de eso se trata el día de hoy. Y hablando de este tema, tiene algo que ver, y bueno, mucho que ver con el tema que se va a hablar mañana, es la resiliencia en los niños. La resiliencia se la podemos enseñar a nuestros niños. Las cosas no siempre van a ser como nosotros quisiéramos que fueran, no van a salir bien nada más por buena suerte. Sí, muchas veces las cosas van bien, pero otras veces cambian y tenemos que enfrentarnos a situaciones adversas y al dolor. Quisiéramos evitarles el dolor a nuestros hijos, pero no siempre es posible. Por eso hay que enseñarles a ser resilientes y de esto se va a hablar el día de mañana. No se lo pierdan para que sigamos abonando a temas tan importantes. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente cápsula. Se quedó pendiente el tema de la genética y del suicidio. Ya nos lo van a ampliar nuestros invitados, porque también nos está preguntando una persona aquí en redes sociales. Dice, ¿qué tanto tiene que ver que el abuelo se haya suicidado y si habría relación en ello? Vamos a ampliarlo después de ver esta información. Le llamamos desde el punto de vista de la genética, que es un fenotipo. Un fenotipo es un cuadro clínico y como fenotipo el suicidio, la conducta suicida, es una tal vez de los fenotipos más heredables que tenemos en la conducta. Es decir, que incluso aunque el suicidio como tal no es un diagnóstico, es una descripción de una conducta, es una conducta que sabemos que cuando la rastreamos en las familias, la rastreamos o se investiga en las historias familiares, tiene un componente enorme de heredabilidad. Y lo sabemos a través de estudios epidemiológicos de la genética, y hoy día, pues ya con la aplicación de estas técnicas moleculares, de la genómica molecular, pues nos ha permitido empezar a avanzar más en las investigaciones. Y también pues haciendo estas investigaciones en nuestra población mexicana, en la Ciudad de México, que desde hace varios años hemos venido estudiando esta
conducta del suicidio en la Ciudad de México, en colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, que hemos podido tener acceso entre la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses, y hacer este proyecto colaborativo que nos ha permitido pues, tener acceso al material de corteza cerebral de algunas de las personas que han muerto por suicidio y estudiar la expresión de los genes a diferentes niveles, ¿no? Que es lo que le llamamos la genómica. O sea, poder ver la expresión de los genes, la metilación de los genes, la transcripción, las proteínas anormales, los genotipos, ¿no? Y ver si hay diferencias entre las personas que mueren por suicidio contra personas que fallecen por otras causas diferentes al suicidio, accidentes, incluso que han sido victimadas por un asesinato, y si hay firmas moleculares distintas entre unos y otros. Y al día de hoy pues tenemos varios resultados interesantes que nos indican que efectivamente existen características moleculares diferentes en las personas que han muerto por suicidio en la Ciudad de México. Pues muy interesante esta cápsula que nos amplía pues la visión y el panorama que tenemos. Y Sandy nos estaba comentando esto de que preguntan en las redes si se suicidó un bisabuelo y un abuelo, o un abuelo y un papá, si esto es así como algo que viene a multiplicar las posibilidades. ¿Ustedes qué dirían al respecto? Sí, ¿Vale? En esta situación lo que vemos es como un aprendizaje. Si el abuelo se suicida porque la crisis económica lo llevó a ese punto, entonces cuando tenga yo crisis económica tengo permiso para, ¿sí me explicó? Ese es un factor. El otro encontramos es esa permisividad también familiar que se da a cómo se enfrentan o cómo se resuelven, no ese sino todos los problemas. Y por supuesto esta impulsividad que encontramos, que generalmente así hay familias que resuelven la situación a través del impulso y no de la reflexión o del análisis. Es decir, todo hay un componente familiar que también va gestando esta situación. O sea, es como algo que se aprende, además de que todo lo de biológico que... Se aprende y se autoriza. Y se autoriza. Correcto. Hijo, eso de se O autoriza, impacta, qué importante. tal vez, puede Sí, ser un también. factor. Impacta, claro. Yo sí quisiera comentar, más que genético, esto es sistémico. El sistema familiar se presta para que se suiciden, porque hay una persona que está no reconocida, por diferentes situaciones, pero es por el sistema, no es tanto por genética, me parece, que no es tanto por genética, sino por el sistema familiar. Para yo pertenecer a la familia González, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo se suicidaron. Para yo poder pertenecer ahí, tengo que suicidarme. Esto es inconsciente, a nivel inconsciente. Sí, esto es a nivel sistémico, es ¿Y totalmente... qué parte sí sería genética en cuanto a hablando de enfermedades ya específicas mentales? Mira, sí hay marcadores genéticos que si bien, como mencionabas hace rato, no es que exista un gen del suicidio, pero sí hay marcadores biológicos que predisponen genéticamente a determinados trastornos mentales, como puede ser la depresión o el trastorno bipolar, incluso trastornos ansiosos, en donde la gente entra fácilmente en crisis. Sin embargo, a pesar de que existen estos marcadores biológicos, eso no es sinónimo de que por ese simple hecho ya la gente se va a suicidar. Claro. Entonces, es como la predisposición a la diabetes, que no es solamente el gen, sino que además tienes que tener todo un estilo de vida, un aprendizaje de una generación de ciertos hábitos para que se detone. Y entonces ahí entra lo sistémico que menciona Miriam también. Entonces es muy importante. O sea, yo creo que como que es muy importante no dejar de lado lo genético, o sea, porque es justamente lo que estamos diciendo, o sea, es multidisciplinario, Exacto. no es que uno sea más importante que el otro, es multifactorial, entonces eso no te perdamos de vista. Pero, y tú lo que estabas diciendo, nada más que estabas diciendo en el corte es, bueno, se va aumentando, que eso es lógico, o sea, si de repente tiene depresión, pero aparte también está diagnosticado con una enfermedad mental, pero aparte también tiene problemas en la escuela y también tiene problemas de relación y también tiene problemas, claro, se va sumando, Lino. A ver, ¿nos explicas, por favor? Sí, a ver, estamos hablando de una situación muy compleja. Muy ¿no? compleja. El suicidio es algo tan complejo que no podemos reducirlo a una situación nada más, como no podemos reducirlo únicamente a los genes. No podemos, de hecho,
solo reducirlo a los genes que generan trastornos mentales. Porque también, por ejemplo, hay genes que están asociados con la agresión, genes que están asociados con la impulsividad. Sí. Y esos genes que probablemente no den para un trastorno mental pueden estar asociados con el suicidio como tal. De hecho, hay poblaciones vulnerables, como por ejemplo las personas que están en la cárcel, que tienen muchos problemas de agresión y de impulsividad, que terminan consumando el suicidio. Y en esta misma vía también yo quería comentar, también hay una situación de género, ¿ok? Porque cuando vemos las estadísticas, vemos que de 5 personas que consuman suicidio, que terminan suicidándose, 4 son hombres y una es mujer. ¿Cómo se están explicando eso ustedes, señora? Muy probablemente tiene que ver con los métodos, el grado de agresión y el grado de violencia. Sabemos que desde una perspectiva tanto biológica como cultural, el género masculino tiende a ser más agresivo que el género femenino. En esta situación, comúnmente los hombres tienden a utilizar métodos que son mucho más violentos y que llegan a ser mucho más letales. Exacto. Porque, por ejemplo, también podemos decir lo contrario, de 5 casos de intentos de suicidio, 4 son de mujeres. ¿Sí? Entonces, son mucho más frecuentes los intentos de suicidio entre mujeres, pero los hombres consuman más los suicidios. Las mujeres lo intentan, pero no lo logran, digamos, o sea, no acaban suicidándose, pero en cambio los hombres, en cuanto lo intentan, lo logran. Porque son más letales, es más alta la tasa. Y es más o sea, violento. utilizan métodos que son más efectivos, Son por más decirlo, violentos. son más violentos. Sí. Entonces, Estarían de querías acuerdo. decir Sí, algo, es que hay Ana. un factor que se nos está yendo. ¿Cuál, Ana? Y que tiene que ver con el tema de hoy de la familia. Fíjate que Emil Durkheim, un eminente sociólogo, decía que al suicida lo suicidan. Ay, jole. Qué fuerte. Y mira, pero es hay sociólogo. familias patológicas. Claro. Yo he tenido pacientes que dentro del círculo familiar, tantas agresiones, violencias, adicciones, abusos sexuales, abusos psicológicos. Entonces, el paciente, la única forma que tiene de salir de esa situación es el suicidio. Sí. Entonces, uno trabaja, hace una terapia con él, pero lo regresas al mismo núcleo patológico. Eso es lo grave. Entonces, sí hay familias tóxicas, hay familias patológicas que llevan al suicidio al paciente. Claro, que también Sin Durkheim embargo, era un no es sociólogo, todo, ¿no? Perdón. Durkheim era un sociólogo Sí. y por eso iba a tener esa perspectiva visión también. Ajá. Claro. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero no son todas las familias, porque no, también no, en no. las familias de repente puede haber culpabilidad, ¿no? Y no necesariamente son familias tóxicas, o sea, nada más hay que hacer la aclaración. Sí, yo también Sí, me no, quedé no todas. pensando porque tal vez nos están viendo mamás, papás que sufrieron una situación de estas y en donde no se daba esa situación. O sea, familias hay muchísimas, como seres humanos sabemos. Sí, claro, Incluso, por supuesto. perdón, yo nada más pondría aquí sobre la mesa el hecho de que en terapia algo importante es ver la red de apoyo con la que cuenta el paciente, porque efectivamente sí, lo social, tanto a nivel familiar o de amistades, ¿no? La parte social es muy importante. Entonces, si estamos viendo que su red social, que debería ser una red de apoyo, lejos de serlo, está siendo tóxica, pues sí, ahí sí se tiene que hacer un trabajo con el paciente para no regresarlo ahí, pero esta situación se complica si son niños o si De son hecho, adolescentes. Es la ¿no? diferencia entre hospitalizar y no hospitalizar. El que la red de apoyo pueda ser muy buena puede hacer que una persona no necesite una hospitalización. Claro, fíjate qué importante. A ver, vamos a escuchar el siguiente testimonio. Es un testimonio anónimo. Adelante, por favor. Gracias por estar aquí. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, yo intenté suicidarme. Bueno, vamos a checar el micro en un momentito. Sí, un comentario, Sandra. Aquí nos dice mi tocaya Sandra Garrido, pienso que tiene que ver este tema con la cultura, que se nos ha enseñado a no expresar las emociones. Algunas veces se recurre al alcohol y en el caso de las mujeres platicamos también lo que nos está dañando y tenemos más permitido expresar nuestras emociones. Esa Ahí parte también de apoyo. podría ser uno de los factores. También importante. Sí, ahora sí, adelante, perdón. Bueno, yo intenté suicidarme a los 22 años. Realmente yo no le encontraba sentido a la vida. Empecé a dejar de perder, porque por mis preferencias sexuales primero sentí el rechazo de mis padres. Yo en la infancia sufrí mucho bullying, o sea, mi autoestima estaba por los suelos, yo creía que pues no valía, que todas las personas estaban conmigo por lástima, entonces
dejé de perderle ese sentido a la vida y fue como yo intenté suicidarme a los 22 por medio de pastillas, o sea, tomé 25 pastillas y pues no sé qué pasó, después se me borró la situación, pero llegué a una asociación y en esta asociación me dijeron que había otra manera de vivir y ahí encontré ese sentido que me hacía falta. Empecé a darle ese sentido a la vida, empecé a darme cuenta que nadie tenía el derecho de hacerme sentir rechazado. O sea, yo era la persona que yo misma me estaba rechazando, pero también empecé a pedir ese respeto, ese cariño, porque yo lo merezco. O sea, ¿A ti nunca te diagnosticaron algún tipo de trastorno diferente? O sea, por ejemplo, que tuvieras como depresión o que tuvieras trastorno bipolar o esquizofrenia, ninguna enfermedad mental, eso no. No. Entonces, lo tuyo estabas como cansado de haber sido tan lastimado y sobre todo señalado por tener una preferencia sexual diferente a la heterosexual. sí, Y bueno, entonces, tú tenías 22 años, en ese momento, si recuerdas un poquito, o sea, te había rechazado una pareja, te había rechazado tu familia, tus padres, ¿qué estaba sucediendo en ese momento que fue lo que te llevó a decidir eso? bueno, sufrí el rechazo de mis padres porque ellos decían que no era normal, que no me podían gustar los hombres, y también el rechazo de las personas. O sea, yo, como les comentaba, no me consideraba una persona atractiva, entonces nadie se acercaba a mí, yo me consideraba como el patito feo. Hoy después de que ya pasó este tiempo, ¿tus papás ahora aceptan tu preferencia sexual? Sí, ya ¿Ellos también tuvieron que vivir como todo este proceso de aceptación para entender lo que estaba pasando? Sí, ellos pues ahora ya me aceptan, vivimos de otra manera. Para mi mamá fue muy difícil por sus prácticas religiosas, incluso para mi papá, porque él no aceptaba él decía, es que yo tuve un hombre. Entonces, realmente fue muy fuerte para ellos, pero no digo que todos tengan que pues pasar por un intento de suicidio para ser aceptados. Lo No, importante es por supuesto que los padres den esa comprensión a los hijos siempre, en todo momento, porque es lo único que pedimos, comprensión y amor. Claro, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. Sí, aquí me surge una duda, porque esto que decías tú, Lino, ¿no? O sea, hay un índice grande que sí lo logra, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo que tiene que ver mucho con el entorno social, el no sentirse querido, aceptado, ¿no? Por la familia, etcétera. Pero entonces los que sí lo logran, ¿también está de la mano de que tengan algún trastorno mental o no? No, no necesariamente. Podríamos decir que en algunas ocasiones tiene que ver también con la suerte, ¿no? O sea, porque hay ocasiones en las cuales por la suerte no se logra consumar el suicidio. También, ¿a qué le llamarías suerte? A que, por ejemplo, se les encontró. Pasa mucho, por ejemplo, no sé, situaciones como métodos que llegan a ser como el colgarse, por ejemplo, que se rompen las vigas y que eso hace que la persona termine siendo atendida y no se suicide como tal, no se termine como matando, ¿no? Entonces, eso podría ser por un lado. No necesariamente las personas que tienen mayor tasas o recurrencias de trastornos como depresivos tienden a matarse, sino tiene que ver con el método que se utiliza en particular y también con este sentimiento de ambivalencia, ¿sí? Porque cuando la ambivalencia todavía existe, todavía hay mucha oportunidad. Porque yo podría decir, la diferencia entre una persona que tiene depresión y una persona que intenta suicidarse sin depresión puede ser muy grande, pero llegan a un punto en común y es el cual, si ambos hablan acerca del tema, muy probablemente van a estar mejor. Claro. Aquí yo agregaría dos sucede- cosas, Cristina. Es muy importante esto. Hay un refrán que dice, cuando no te toca ni aunque te pongas, y cuando te toca ni aunque te quites. Exacto. Un poco a lo que menciona Lino. Pero hay pacientes que utilizan muchos métodos.
He tenido pacientes que toman pastillas, se ahorcan, ¿no? Y finalmente no lo logran, inclusive aventándose a las vías del metro, como lo veíamos en el video anterior, y tampoco lo logran. Es decir, sí hay una situación de ambivalencia en donde realmente lo que el paciente suicida desea es acabar con un sufrimiento, no con la vida. No con la vida, exacto. Mira cómo lo decimos en el coro, ¿no? En el caso de que no se logre, se repite, porque aquí nos preguntan. Ay, muy buena pregunta. A veces dicen muy a la ligera, si te intentas suicidar es porque solo quieres llamar la atención y muchas personas lo minimizan. Es un mito bien arraigado. Es un mito. ¿Qué? Sí. ¿Qué es el mito? El mito es que las personas que tienen intentos de suicidio y que no se llega a consumar, que no son letales, es que en realidad no se quieren morir o que en realidad están llamando la atención nada más y que finalmente no lo van a cometer en realidad. Pero más bien es todo lo contrario. Por cada intento de suicidio que se va sumando en la historia, incrementa la probabilidad de que esa persona efectivamente se mate. Entonces, no son patas de ahogado, no son... Porque esa persona va teniendo la idea y desarrollando la idea y fortaleciendo la idea a lo largo del tiempo. Entonces, no lo pude hacer, o sea, pues lo tengo que volver a hacer. Va cambiando los métodos. Es muy buena pregunta. ¿no? Lo que Y muchas veces no cambia esta visión de túnel que tienen las personas en donde no logran ver otras salidas. No es que quieran morir, es que quieren acabar con el sufrimiento porque no ven otras salidas. A ver, oigan, porque también, perdón, ahorita que están diciendo eso, ¿por qué cuando ven este túnel, o sea, cuando están en medio de este túnel, la primera alternativa es el suicidio? ¿Qué pasa como sociedad que no hay otras salidas? ¿Por qué no ven otras salidas? ¿Por qué nosotros como sociedad parece que los llevamos hacia allá? Cristi, A ver. cuando una persona se va a suicidar, piensa que es lo mejor que puede hacer por su familia. De verdad, es algo, porque está escrito, porque lo pusieron, es lo mejor que puedo, o sea, porque no ven otra salida. Pero si ahí a la primera nos damos cuenta de lo que está pasando y en lugar de decir, no, hombre, nada más está llamando la atención, me siento y le digo, a ver, mi vida, ven aquí, vamos a platicar y vamos a ver todo lo que está sucediendo alrededor. ¿Fuiste abusado? ¿Te están haciendo bullying? O sea, escuchar lo que nos está diciendo la otra persona. Es una llamada de atención, es un SOS, sí, pero ¿qué te quiere decir? Porque en el fondo hay un gran dolor en su ser. Es como lo voy a comparar con la eutanasia de cuidados paliativos. Cuando un paciente pide eutanasia es porque tiene un dolor físico que no puede solucionar. Claro, esto Miriam, que dices, bueno, es que piensa que es lo mejor para la familia, a mí eso como que me brinca un poquito porque los suicidas como que no ven más allá. Si pensaran en su familia... A ver, sí, es una distorsión porque de hecho no existe un acto más violento para la familia como consumar un suicidio. De hecho, es un acto que no solamente va a impactar a la familia que está en ese momento con él, sino también los que no viven con él e incluso va a impactar a las personas que aún no han nacido. ¿Sí? O sea, va a tener un impacto que va a ser transgeneracional, como en este caso que comentaba, ¿no? El abuelo que se suicida y que tiene un impacto incluso en los nietos, los cuales tal vez ni siquiera lo conocieron. Claro. Es un evento que mueve familias porque al tener un familiar que se suicidó, hay como un reacomodo familiar y ese reacomodo a veces genera más distorsiones. Ahora, a lo que yo me estoy refiriendo es que ustedes decían, una de las cosas que están proponiendo aquí es la unión con la familia, o sea, el papá, la mamá, los hermanos, los abuelos, los amigos, pueden ayudar a que eso no suceda, Claro. ¿no? Entonces, si esta persona piensa en la familia, pues no es esa una salida, o más bien justo cuando está tomando la decisión es que ya no piensa en nadie, ni en la familia, ni en nadie. No está pensando en el beneficio de la familia, no está pensando en el beneficio de nadie, solo está pensando en él. Es la estrechez. En la estrechez. A ver, Cuando lo esta consuma. pregunta, créeme, esta pregunta es bien importante, porque alguien que lo intenta una vez tiene el 50% de probabilidades de repetir un segundo o un tercer intento si no lleva una psicoterapia, si no lleva un tratamiento. ¿Por qué? Porque el conflicto ahí está. Entonces, por supuesto, si no se resuelve el conflicto, va a buscar otro método o en otro momento, en otra circunstancia.
Y te lo enlazo con esta parte que tú refieres de la situación familiar, porque los suicidólogos, Cristina, decimos que el suicidio es un mensaje. Si este mensaje, y va a parecer curioso lo que les voy a comentar, hay familias que después del acto suicida cambian. ¿Por qué? Porque entonces hay falta de amor, hay falta de comunicación, hay falta de vínculos. ¿Sí me explico? Claro. A veces el suicida efectivamente está sacrificando su vida por algo que no puede cambiar en el entorno. Y aquí hay algo más preocupante y grave. Cada vez están suicidando más niños. Híjole. El niño es el que está más desprotegido dentro del triángulo familiar, porque es el que está más abajo y no tiene posibilidades de resolver. ¿Cómo se están suicidando? ¿Cómo tienen acceso a poder quitarse la vida? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué utilizan? Mira, para estar atentos. El método más frecuente de los niños es el ahorcamiento. Ya no doy ideas ni métodos, pero el método más frecuente es ahorcamiento. Y esto es preocupante en el sentido de que todo suicida manda mensaje. Sí. Entonces necesitamos identificar, bien lo decían al inicio, a lo mejor no verbalmente, pero sí conductualmente. Entonces ahí en esa conducta del niño podemos saber si no está relacionándose, si duerme mucho o duerme poco, si come más o come menos, si tiene agresividad, qué tipo de juegos tiene. E inclusive los psicólogos lo identificamos con los dibujos, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, de mensajes, es como identificamos que un niño está en riesgo. Sí, oigan, algunos de los papás que nos compartieron sus testimonios dicen que, bueno, no vieron nada grave, que no vieron ninguna señal. Tenemos otro testimonio, no sé si ya está lista, anónimo, donde nos va a platicar una situación bastante similar. Adelante, por favor. Hola. Hola. Bueno, mi hijo tenía 12 años. Él era un niño muy, muy amoroso, era un niño con buenas calificaciones. Mi familia, hasta la fecha estamos unidos, papá, mamá, hermana. Él siempre era muy empático, yo tenía comunicación con él. A él no le daba miedo adentrarse a sus sentimientos, decirme cómo se sentía en ese momento. Pero tenía, ahorita haciendo así, reencuentro de las cosas, a veces tenía ansiedad. Me decía, mamá, es que siento mucha ansiedad en mis dedos. Y entonces yo le decía, pues es normal, ¿no? Yo cuando estaba en su edad de él, igual a veces sentía ansiedad. Yo le decía, junta tus manos, respira, hijo, mira así, ¿no? Para mí era algo normal. A lo mejor otro foco era que él era muy consentido por parte de los abuelos maternos y paternos. Tenía toda la atención y todo lo que él quería, él lo podía tener a través de sus abuelos, ¿no? Entonces, a veces yo lo regañaba y él corría con los abuelos y los abuelos eran permisivos con él, ¿no? Pues yo creo que no sé, ¿no? Hasta la fecha me pongo a pensar en qué fue lo que lo detonó realmente. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no noté? O sea, ¿tú no notaste ninguna de las situaciones que nos han dicho que de repente pues se aíslan o que de repente bajan las calificaciones o que ya no quieren participar en juegos? Nada, todo era absolutamente normal. No, sí pasó algo. Nosotros ¿Qué pasó? Practicábamos artes marciales juntos y de hecho yo entré a practicar artes marciales por él, mi esposo. Íbamos en familia a artes marciales y él de un tiempo que entró a la secundaria ya no quería, él ya no quería asistir. Como que empezó a alejarse de esas cuestiones. Igual, también a veces lo notaba un poco agresivo. ¿Ese día en particular algo pasó? Sí, yo no lo dejé ir con una amiga. No lo dejé ir con una amiga y él se subió a la recámara. Yo estaba en la casa. Yo estaba en la casa, fueron cuestión de minutos y yo lo encontré en su recámara. Todavía con vida. Mi hijo falleció en el hospital. Debido a que le dio un paro cardíaco, pero aún me dio tiempo de llevarlo al hospital. ¿Hace cuánto sucedió esto? Hace 4 años y medio. Ustedes tienen apoyo psicológico y emocional, ¿verdad? Yo me metí al grupo de Renacer,
y ellos han sido mi más grande apoyo. Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, le pedimos especial atención como todos los martes en donde mostramos imágenes de personas que han desaparecido. Hoy sus familias los están buscando y si todos nos sumamos podemos agregar información y tal vez reunirlos nuevamente. Vamos a ver la primera fotografía, es la de José Luis Álvarez Sánchez, quien se extravió o desapareció en la alcaldía Coyoacán, esto el año pasado, el 16 de noviembre. Repito su nombre, José Luis Álvarez Sánchez. La siguiente imagen que vamos a ver es de Emily Álvarez Olazábal. Ella desapareció en Cancún, Quintana Roo, el 12 de julio de este 2019. Repito el nombre, Emily Álvarez Olazábal. Siguiente imagen es de Osvaldo Castillo Guzmán, quien se extravió en Avenida Juárez, Centro Histórico de la Ciudad de México, el 11 de mayo de este 2019. Es Osvaldo Castillo Guzmán. Siguiente imagen es de Marco Antonio Orgen Maldonado, quien desapareció en el municipio de Huauchinango, Puebla, el 17 de noviembre del 2013. Desde entonces sus familiares lo están buscando, Marco Antonio Orgen Maldonado. La siguiente imagen es la de Luis Ángel Fuentes Domínguez, quien se extravió en Barrio San Miguel, municipio de San Mateo Atenco, en el Estado de México. Desde el 14 de octubre de 2018 fue visto por última vez Luis Ángel Fuentes Domínguez. Y la última fotografía del día de hoy es de Isaac Alejo López, quien fue visto por última vez en la central camionera de La Barca, en Jalisco. Esto el 31 de agosto de este 2019. Es reciente, repetimos su nombre, Isaac Alejo López, y le pedimos que por favor, si tiene cualquier información, por pequeña que usted la considere, se comunique a los teléfonos que aparecen en pantalla. Créame que toda información suma. Y regresando a nuestro tema del día de hoy y a lo que ya comentábamos hace ratito como un antecedente de lo que vamos a hablar mañana sobre la resiliencia y las habilidades, lo que sí podemos enseñarle a nuestros hijos, una de ellas es la tolerancia a la frustración. Vamos a ver el siguiente sondeo para ver qué tanto o no tendría que ver con el tema del día de hoy. Me gusta mucho que hagan actividades. Eso es lo que ellos más se estabilizan, más que nada el carácter también. Tiene que tener tolerancia a las fluctuaciones porque es parte de la vida. Es parte de la vida, debe de ser equitativo. Hay veces que no triunfamos y es una frustración, pero si seguimos luchando, podremos llegar a las metas que nosotros deseamos, ¿no? Yo creo que todo el mundo debe de aprender y los hijos también deben de aprender. Esto es parte de la vida y la frustración sirve no para otra cosa, sino para retomar el buen camino y saber lo que es bueno y lo que es malo. De otra manera, no tendría cómo afrontar la vida. ¿Por qué? Porque la vida son problemas uno y otro, y el librarlos, en ellos se motiva el hecho de seguir viviendo, de ir más allá, de ir más lejos. Su nombre lo dice para que en caso de que haya algún problema sepan resistir cualquier inconveniente que tengan en su vida. Que vean los problemas que está pasando, ¿no? Para que ellos puedan salir adelante. ¿Ustedes considerarían que la tolerancia a la frustración es una de las herramientas que podría fortalecer la autoestima de cualquier persona? Sí, definitivamente la tolerancia a la frustración es una habilidad que debemos de tener los seres humanos para poder como transitar por esta vida, porque en este mismo sentido, cuando hablábamos de hace rato de autolesiones con fines no suicidas, frecuentemente se presentan ante situaciones de frustración. No necesariamente como el hecho de quitarse la vida, pero sí el de autolesionarse como una forma de coping, como de afrontar la frustración que están teniendo. Y justo ese punto de la frustración como emoción es algo que tiene tanto una perspectiva social aprendida como una perspectiva biológica genética. Hablamos de situaciones complejas. Claro. En la mayoría de los suicidas encontramos una mancuerna, poca tolerancia a la frustración y poca capacidad de demora.
Y es algo que se va aprendiendo. ¿Qué es esto de poca capacidad? Que todo lo quiera ahorita. De inmediato. Rapidísimo y más rápido, si se puede. Sí. No tener esa capacidad de espera. Entonces, si no me das el regalo, el dinero, el permiso a la salida o algo, entonces ya está mal la situación. Está mal la situación. Ale, ¿querías comentarle algo a la mamá? 3 cosas importantes a mencionar. La primera de ellas es que el fenómeno de suicidios tiene muchas aristas, es decir, vemos muchos elementos allí. Las verdaderas razones por las que alguien se quita la vida se las lleva a la tumba. Lo demás son hipótesis, elucubraciones, cosas que hacemos. Segundo punto, hoy en día el niño está más cercano a la información del suicidio, de la muerte y de muchas más cosas. Yo a mis alumnos que les digo, ¿cuándo fue la primera vez que escucharon la palabra suicidio? Lo escuchaban en la secundaria o en la prepa. Hoy en día con los niños ya lo escuchan en la primaria. Claro. Eso es un punto, es decir, están socialmente más informados. Y algo que encontré yo, los que nos compartía el testimonio, 3 factores que ocurren en alguien que recibe esta información como niño. Cuando lo regañan, no lo dejan salir y cómo percibe las cosas. Le llamamos errores cognitivos. Correcto. Cuando yo he hecho estudios con niños, lo que encontramos es que perciben todo en una forma mucho más exacerbada, más exagerada. Y esto hace que el regaño sea un súper regaño, ¿no? Y si reprobé, entonces ya soy el peor del niño. Y si no obedecí, entonces me van a matar. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Hay una elevación de la percepción. Y a esto, repito, le llamamos errores cognitivos. Entonces, paso por ahí. Sí, completamente de acuerdo. Pero regresamos un poquito a la parte biológica. En el caso específico de, por ejemplo, chicos que están en la pubertad o en la adolescencia. En la pubertad y en la adolescencia hay todo un boom de hormonas, hay una explosión de emociones, ¿no? Se dan de manera mucho más intensa que en la niñez y de manera mucho más intensa que en la adultez. Y recordemos que el cerebro termina de madurar, sobre todo la corteza prefrontal, que es la que maneja las emociones, termina de madurar hasta los 23 años. Entonces, creo que no me voy por la parte biológica porque además de todo yo creo mucho en la parte social, familiar, en la psicoterapia y en el pensamiento, en que los errores cognitivos de los que habla nuestro compañero pueden cambiarse, superarse, se le puede ayudar al paciente en terapia a que este pensamiento distorsionado regrese a ser un pensamiento sano, ser un pensamiento funcional. Ser un pensamiento más aterrizado en la realidad. Entonces, por supuesto que si tenemos hormonas, si tenemos impulsividad, ¿no? Que es común en la adolescencia, y ciertos pensamientos en donde no vemos otra salida, entonces, pues bueno, es como una... ¿Entonces la tasa de suicidio es más alta en la adolescencia? No hay, fíjate que lo que se marca aquí como segunda causa de muerte es más grande entre 14 y 29 años. Estamos hablando de que entran todavía adolescencia media, adolescencia tardía, pero en los últimos años se ha incrementado también el número en etapa de pubertad o lo que sería la adolescencia temprana. Se presenta en todos los estados de la vida. En todos los estados. Incluso en la senectud, en la vejez se llega a presentar el suicidio como tal, no solamente en niños y adolescentes. Nos están preguntando mucho qué podemos hacer los amigos, los familiares, el resto de la familia cuando una de las personas ha tenido un intento suicida, ¿cómo apoyamos? O por el otro lado, cuando ya se consumó, se llevó a cabo también el resto, las personas que se quedan, ¿qué es lo más adecuado hacer? Les pongo algunos ejemplos. La pregunta concreta que hace una persona es, ¿cómo le ayudas a una persona que intentó suicidarse como familia, novio, amigos? Otra, mi novia de 21 años se intentó suicidar hace 3 meses, pero sus papás no la dejan salir más que acompañada, no la dejan continuar con su vida, la quieren retener en casa. ¿Qué tan sano es? ¿Qué le puedo decir o le dirían a los papás? ¿Cómo debemos actuar si ellos también necesitan ir a terapia? Claro. Y otra persona, nos dice, mi novia intentó suicidarse, ya no es la misma persona, no sé si irme o quedarme, yo la quiero, pero a la vez no sé cómo quedarme. Qué importante. A ver, Sandy, vamos una por una porque están buenísimas las preguntas. Sí, híjole, y todas las que me quedan, pero aquí las estamos atendiendo. A ver, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer la familia? ¿Qué pueden hacer los amigos? Mira, cuando alguien nos dice que se quiere quitar la vida, empezaríamos por allí. Sugerimos 3 cosas. Primero que nada, escuchar. Y realmente la escucha es empática.
Tú eres psicóloga, sabes que nos enseñan, nos entrenan a saber escuchar, a saber recibir la información. Yo escucho lo que el paciente me dice, pero también el tono. Y lo ves. Estoy bien feliz. No, bueno, te explico. Entonces, la escucha es empática. Segundo, no juzgar. Cualquier juicio que hagamos en ese momento inclusive puede precipitar el acto suicida. Si yo le digo a la persona, estás loco, entonces más me voy a sentir mal yo como persona que quiere suicidarse. Entonces, nada de juicios, de críticas o ofensas ante la decisión. Y tercero, sí, la necesidad de canalizar a un especialista. Vamos, el amigo nos comparte, nos dice, o el familiar, pero requiere toda una revisión, todo un diagnóstico para saber por dónde hacer el trabajo terapéutico. Intervención en crisis. La intervención en crisis tiene dos ejes. Uno es la escucha activa, que incluye esta parte empática, y la otra es la charla enfocada en la solución de problemas, ¿sí? Sería un poco como pensar el que si la persona está en como imagen en tubo, como la estrechez de pensamiento, ayudarle a ampliar esa visión que está teniendo, para que entonces pueda ver que la situación tal vez no es tan horrible como la está presentando. Sabemos que es horrible, ¿sí? Sabemos que está sufriendo, pero tal vez hay otras cosas que en ese momento se están dejando de lado. Como mencionaba hace un rato Alejandro, sí, alrededor de, por ejemplo, no hay un adolescente que no tenga talento, ¿no? En esa vía es como tratar de reforzar la parte positiva que tiene la persona, porque eso le ayuda en esta batalla ambivalente que tiene entre me quiero pero no me quiero matar. No me quiero matar como tal, lo que quiero es acabar con el sufrimiento. Claro, muy importante. Por ejemplo, los papás, o sea, el papá, la mamá, que están viviendo esa situación, ellos necesitan ayuda. ¿Ellos qué pueden hacer, Miriam? ¿Qué les recomiendas? Una terapia de familia. Como familia, que aprendan a escuchar lo que está pasando con el hijo. Que realmente escuchen, vean, como dice Alejandro, o sea, desde estos tres puntos. El poder comprender lo que está sucediendo de una forma amorosa. No es nada más el mandarlo con el psicólogo, con el psiquiatra, sino es yo sentarme y decirle, a ver, siéntate aquí, ahora, vamos a platicar. Pero los papás necesitan terapia, porque muchos no pueden, ¿no? O sea, llegar al punto de decir, ven, siéntate, vamos a platicar, pues es un proceso largo, no necesariamente. O sea, a veces adentro de la familia hay muchos miedos. Están diciendo mucho en las redes, tengo mucho miedo, tengo miedo de que mi hijo se enoje, tengo miedo de que mi hijo haga berrinche, tengo miedo de que mi hijo... Sobreprotección, o sea, caemos en la sobreprotección. Claro. Y entonces, pero aquí te preguntan muy, muy claramente, ¿no? O sea, el novio que está viendo que la novia se trató de suicidar, no se quedó, ¿no? Es importante el ver desde dónde viene, si es por llamar la atención o si realmente no encuentra sentido en su vida. Y si no encuentra sentido en su vida, por mucho que la dejen metida en su casa 24/7, en el momento que se libere, va a suicidarse. Si no se cambia el entorno familiar. Claro, sí, vamos, estos papás, pues ya me los imagino, han de estar muy angustiados, con mucho miedo, y bueno, toman esta decisión de mantenerla, pues, vamos, con menos contacto hacia afuera, ¿no? Claro. Y es entendible, pero no es justificable, ¿no? Entonces, no es la mejor opción. No es la mejor opción. Okay. Entonces, sí, sin duda, en estos casos no nada más el paciente es el que necesita atención, los papás. Por ejemplo, en el caso de este novio que dice, porque de repente se nos borra a veces eso, ¿no? Tú estás inmiscuido en la familia, tú eres papá o mamá de un niño o una niña que intentó suicidarse, que no lo logró, pongamos ese ejemplo. Y el novio o la novia son personas importantes. Sí. ¿Ellos qué podrían hacer? Porque esto que dices tú, Lino, de repente es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. O sea, tal vez los papás del novio tendrían que atender a su hijo que tiene una novia que trató de suicidarse, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, perdón. ¿Quieres ampliarlo? Sí, vamos allá, pero yo creo que lo fundamental es que esta chica reciba atención inmediata, claro, y que incluso los papás
también reciban esta atención, porque no es fácil saber qué hacer. Tampoco lo vamos a resolver ahorita en algunos minutos. Yo haría mucho énfasis en lo que dijo Alejandro. Pero a ver, el novio, para este novio, por favor. Póngase los zapatos del novio, por favor. Porque él es el que nos habló. Para ayudar a en esa ansiedad, en esa angustia. Para que ese chico pueda como afrontar esa situación, necesita fortaleza. Y para eso, un acompañamiento le podría ser sumamente útil. Resiliencia. A ver, lo que pasa con el novio es que quiero ponerle palabras. Sí. Siento que el novio percibe a la novia como una bomba de tiempo. Exacto. ¿Ok? Bien. La decisión del suicidio es una decisión autogestiva. Con o sin el novio, si esta persona se quiere suicidar, 100%. lo va a hacer. Sí, eso un poco reforzando que él debe entender hasta dónde puede o no ayudar. Exactamente. Entonces, sí, por supuesto, en la medida que busquen un especialista, porque es para los dos, el trabajo sería más favorable y obviamente habría una liberación de esta preocupación, una atención y eso bajaría la angustia. Oye, Ale, y en el caso de que sea, por ejemplo, el mejor amigo o la mejor amiga de mi hija también. Igualmente, o sea, yo te podría apoyar a mi hija para decirle, no te sientas culpable, no tiene nada que ver contigo, pero también apoyar a los extendidos, Y pasa mucho, ¿no? Cristi. Mira, yo tengo pacientes que me dicen, es que mi amiga desea quitarse la vida, pero quiere que le guarde el secreto y que no le diga a su familia. Imagínate cargar con esa angustia. Dije, no, ese tipo de secretos no se guardan. La vida está primero. A lo mejor pierdes la amistad, pero salvas una vida. Oigan, vamos a ver qué nos dijeron porque hicimos esta pregunta justamente en el sondeo. Acompáñanos. Generalmente les doy mi apoyo como amiga que soy también y les suelo recomendar algunos números o instituciones que puedan apoyarlos de algún psicólogo. Muchos me han dicho sobre que le pasan varias cosas, que muchos no le ponen atención y así, y entonces yo le he dicho que creo que debería de hablar con sus papás, porque varias personas son de que se cortan, que es como su mejor manera de aliviar, se puede decir, su dolor. Y luego pues no está bien, entonces yo les he dicho que hablen con sus papás y que les agarren un momento en donde saquen todo, o si no con un amigo de confianza o familiar. Prácticamente yo estoy ahí para ellos cada vez que me dicen eso, no es muy común, pero siempre les trato de dar como el aliento de seguir viviendo. ¿Qué tiene? ¿Por qué toma esa decisión? Y que si necesita ayuda, que lo acompaño. Me preocupo por ellos y trato de darles algún consejo para que se sientan mejor o decirles que busquen ayuda pues profesional, ¿no? Pues yo le digo que primero tiene que pensar mejor las cosas, que obviamente la vida de nadie es fácil, pero pues obviamente hay muchas más razones por las cuales vivir. Entonces, para mí eso es una pérdida de tiempo pensar el que no quieres vivir, porque pues si estás aquí es por algo, ¿no? Y hay muchas personas a las que podrías dejar, entonces tenías por qué pensar ese tipo de cosas. Tengo una experiencia con una amiga que quería quitarse la vida porque tenía problemas familiares y le dije que no lo hiciera porque ella era muy importante para mí y no podía estar sin ella. Ay, qué lindo el último testimonio. Bueno. Pero fíjense, esto nos hace ver que tal vez los primeros que se enteran son los mejores amigos, los compañeros, el novio, la novia. O sea, es un círculo que no pensamos que tenemos que atender, pero son los primeros que se enteran de que algo está sucediendo, Ale. Por eso la necesidad de esta información que podemos dar a las personas que reciben esta información. Cuando este chico dice, es que no podría vivir sin ella, decírselo es una forma también de que esta chica pueda ser rescatable. Entonces necesitamos identificar que cuando alguien nos va a compartir esta situación, hay que explorar dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué. Más que rechazar o decir no lo hagas, explorar qué tan grave o qué tanta letalidad hay en esta decisión. Mira, híjole, gracias de verdad. Estoy sumamente conmovida con los testimonios. Nos dicen en Facebook, estoy viendo el programa, es un tema fuerte. En mi familia nunca había habido dicha situación. Sin embargo, hace un mes, mi niña adolescente me comentó llorando que tiene un compañero en la prepa que ya van 2 veces que trata de suicidarse y que ella y otros amigos lo han evitado. Sin embargo, mi niña tiene miedo de no ser suficiente, de no llenar emocionalmente al jovencito y que llegue a suicidarse. Me dolió mucho saber este caso y que le afecte a mi hija, ya que no sabe qué hacer para ayudar al amigo. Quisiera intervenir, pero tampoco sé qué hacer. Híjole. Es justo lo que decías, repítelo. Es una decisión autogestiva y no depende de lo que haga o diga el otro. Es una decisión personal. A ver, pero por ejemplo, llegamos, para ser más prácticos, o sea, llego con mi hija y le digo, amor, no tiene que ver contigo con mi hijo, no tiene que ver contigo, pero sí
puedes apoyar. ¿Hasta dónde Claro, puedes la labor ayudar? de la ¿Hasta dónde amiga puede es apoyar? escuchar al amigo, Ajá. canalizar a un especialista, decirle, mira, hay necesidad de una ayuda. A su Y de esta familia, forma ya decirle. tiene, por supuesto, a la familia, al amigo y a la amiga, a la familia. Oye, ya tiene, se deslinda, ¿sí me explico? Y expresar el amor, porque esto que acabamos de ver, lo Claro. último, es Sí. bellísimo. O sea, es que para mí sí es importante. Eso Exactamente. puede cambiarle la vida a alguien, ¿no, Ale? Muchísimo, muchísimo, de verdad. Hablar del amor. Sí, Exactamente. enfatizo mucho en lo de la familia porque bien decías que expresarle a la familia lo que está sucediendo. Muchas veces ellos no se enteran o no lo ven por alguna situación cualquiera que ésta sea. Qué buen punto. Fíjate que algo que nos desprotege es el pensar que a mi familia no va a pasar. Sí. No hay inmunidad respecto al suicidio y esto lo he dicho mucho, porque necesitamos saber que esta condición ocurre a los ricos, a los pobres, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los cultos, a los incultos, es decir, no hay inmunidad. Claro. Oigan, y de esto que ustedes han estado hablando mucho también es esto de tener un sentido de vida, ¿no? Claro. Amar la vida, tener un sentido de vida, saber que tu presencia en este planeta es importante. Y bueno, de eso trata este sondeo. Acompáñenme a ver. Con respeto, con calidad de vida y que tengan actitudes para la vida que sean positivas. Los fomenté desde chicos, al estar constantemente con ellos, apoyándolos en la escuela, en sus actividades diarias. A veces teníamos que ir a ayudarles a practicar deportes, a convivir con ellos en el jardín de niños. Es como se ha ido fomentando el amor. Sobre todo nace de la familia, de los padres. Si los padres le dan esa educación, uno se lo tiene que trasladar a los hijos. Con cariño, con mucho cariño y principalmente autoridad, porque si no les das esas dos cosas, se te desbalagan. De varias formas, uno tiene que tener amor por ellos mismos, amor por su familia, amor por su sociedad y amor por el medio ambiente. Bueno, pues ya estoy de este lado y tengo aquí a dos papás. De este lado está Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Bien, buenos días. Gracias por estar aquí. Oye, bueno, tú, en tu familia, tu hijo se quitó la vida. Mi hijo de 15 años en febrero del 2014. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues se suicidó. Ujú. Ahora ya no digo se suicidó, digo que murió por suicidio. Eso me ha cambiado a mí mucho la manera de ¿Por ver. qué te cambió eso, Porque hablarlo de una manera diferente? Explícanos. Para mí para mí le quitó mucha culpa a él, porque yo estaba muy enojado con él cuando pasó. Y le quitó mucha culpa y me hizo ver el suicidio como un fenómeno, como lo han comentado aquí, que solo pasa en su cabeza, ¿no? Que como dijeron, es autónomo, algo que él, no puedo decir que decidió, porque creo que no hay decisión, sino es un escape de una emoción que él tiene y que nadie pudo ni detectar, ni prevenir, ni tomar en cuenta. Simplemente algo le pasó. Yo creo más en la parte biológica, que ahorita estabas comentando, se me hizo muy interesante la cápsula, porque sí creo que algo ahí, hay una falla en algo, porque aunque eso aparentemente es algo solo emocional, pero pues la emoción nos llega distinto a todos. Si vemos una película, tú puedes llorar y yo reír, o al revés, o lloramos los dos. Entonces, ¿cómo se percibe el entorno? ¿Cómo se percibe la vida? Claro. Para cada quien es distinto. Es distinto. Y bueno, fíjate que una de las cosas que nos estuvieron comentando todo el tiempo, que han estado comentando los especialistas, es esto de que sí hay señales. Pero yo insisto en en señalar esto, porque la mayoría de las personas que vivieron una situación como la que tú viviste dicen, no había señales tan claras. O sea, para mí pasó desapercibido. Yo creo que las señales las podemos crear después, ¿no? Cuando un avión se estrella, está el ejemplo, ¿no? Después van a decir, es que falló esta parte, falló el piloto, falló algo. Vamos a encontrar el porqué. Yo no creo que las señales hayan llegado. Yo un día antes con él platicaba del futuro, platicaba de lo que íbamos a hacer en un mes, los planes que teníamos de vida. Todo se vino abajo. El enojo conmigo fue muy fuerte. Traté de no manejar la culpa, pero cuando piensan que hay señales, siempre acabamos siendo carne de cañón los padres. Claro. La familia que no funcionó. Y yo creo que no funcionó desgraciadamente, y ahora lo entiendo así, es mi hijo. Algo falló en su cerebro, para mí. Ahí es donde está la respuesta. Ahí es donde puede estar la prevención, en él, no en mí, ni en nadie. Claro. Creo que debemos de aprender como personas a reconocer nuestras emociones, a expresarlas, porque tenemos un tabú tremendo en expresar nuestras emociones,
Y cuando podemos expresar nuestras emociones, entonces podemos decir, me duele una emoción, como si me doliera el estómago. Y entonces acudir con un especialista que me pueda abrir el panorama como lo brindaron aquí. Pensar que hay una prevención vigilando un tercero es como si yo viera a alguien y pensar que porque voy a ver cuándo le va a doler la cabeza, ¿no? O cuándo le va a dar gripa, así lo veo. Yo así lo veo. Claro. ¿No? Es mi punto de vista porque vivo con esto desde febrero de 2014 y no hay día en que no piense en el suicidio. Y no hay día en que no piense por qué pasó, por qué me cambió la vida, por qué cambió la vida de mi familia, por qué cambió la vida de todos, ¿no? Claro. Ha sido un cambio impuesto, un cambio de vida, y estoy seguro que mi hijo en esos momentos no pensaba, lo que menos pensaba ni era ni en sus amigos, sino escapar de algo que él no podía controlar y que tampoco decidió tener. Exactamente. O sea, la persona que llega a esto, creo que no decide sentirse así. No. Yo Sí, lo veo como una enfermedad. No es una opción, no es una decisión. Exacto. No es que lo haya dicho, pero muchísimas gracias. No. Te lo agradezco muchísimo porque aparte nos das una concepción diferente que a mí me parece que es mucho más sana, que es mucho más justa para todos y sobre todo para liberar a los papás, porque tienes razón, de repente es todo el tiempo este peso enorme de es tu culpa, fue tu culpa, fue tu culpa, o no viste algo, o no estuviste atento, entonces vives eternamente sintiéndote culpable cuando realmente no pudiste haber hecho nada. Exacto. Te lo agradezco enormemente. Muchísimas No, gracias. ¿por Qué ejemplo impresionante de vida. Muchísimas gracias. Sandy, adelante. Tenemos unos segunditos. Gracias a todos los que nos han dejado. Recuerde que puede ver este programa y sobre todo compartirlo. Hagamos una labor como sociedad, sumemos esfuerzos compartiendo programas como el del día de hoy, los datos de todos nuestros invitados especialistas, de los grupos de apoyo, podemos ayudar, apoyar y estar todos unidos. Ahí los vamos a tener. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Actitud que no quiere hacer nada. Te das cuenta porque por lo general siempre es alegre y sonriente. Y te das cuenta porque se sumice él mismo o se separa de las personas. Entonces te das cuenta de que pasa algo, ¿no? Es como te puedes dar cuenta de eso. Nunca lo han estado, siempre han sido felices. Pues no actúa como comúnmente es, alegre, muy cabizbajo, se encierra en su cuarto, no hace caso a muchas cosas. Bueno, número uno por el lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje corporal dice mucho cuando alguien está triste, cuando está deprimido, disminuye el tono muscular, por ejemplo, la actitud física. Y número dos, pues también por el lenguaje que dice, ¿no? Estoy triste, no tengo ganas de hacer cosas. Porque tú conoces a los hijos cómo son y en el momento que ves triste a tu hijo le preguntas que qué le pasa. Continuamos, recuerde que estamos en vivo en Diálogos en Confianza y la próxima semana hablaremos de los miedos al hablar de sexualidad con los hijos. ¿A ustedes les ha pasado que llega su hijo pequeño y les pregunta, mamá, ¿por qué esos dos hombres se besan? O mamá, ¿qué es la pornografía? Mamá, mi amigo me trajo tal y cual información y de repente nos toman por sorpresa y la respuesta principalmente sería, o otra pregunta que sumaría yo es, ¿qué prefieren ustedes? ¿Responder en ese momento, tener las herramientas, haber estado informados o que sus hijos encuentren las respuestas, por ejemplo, en el internet? Entonces, a lo mejor estarían teniendo mal o inadecuada información. De esto vamos a hablar, vamos a acompañarnos con información verdadera y certera. La próxima semana no se lo pierdan y queremos desde este momento invitarlos a participar. Si quieren venir, comuníquense y también si tienen preguntas o comentarios al respecto. Y de lo que se ha dicho el día de hoy, vamos a ver el siguiente resumen. Después del resumen de lo más importante, vamos a ver una cápsula de lo que hoy es el núcleo, bueno, el centro Nube. Antes se hablaba del Hospital de las Emociones, estaba en una alcaldía, ahora sabemos que ya hay en 4 o 5 alcaldías, esperemos que vaya llegando a todas las alcaldías este apoyo y hoy se llama Nube porque es el núcleo urbano de bienestar emocional. Vamos a ver de qué se trata. El suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes. Claro. Tienen que ver todas estas tendencias en internet, estos jueguitos. El cutting, el bullying, la anorexia, la bulimia, las adicciones, relaciones tóxicas. Hay que ser guapo, hay que ser inteligente, hay que tener buen cuerpo, hay que estar sano, bueno, una serie de condiciones de un ideal del yo aparentemente inalcanzable. Señales es un silencio, las señales es un retraerse, las señales es no tener contacto. Esta impulsividad
que encontramos, que generalmente así hay familias que resuelven la situación a través del impulso y no de la reflexión o del análisis. Es decir, todo hay un componente familiar que también va gestando esta situación. Esto es sistémico. El sistema familiar se presta para que se suiciden. No es que exista un gen del suicidio, pero sí hay marcadores biológicos que predisponen genéticamente a determinados trastornos mentales, como puede ser la depresión o el trastorno bipolar. El suicidio es algo tan complejo que no podemos reducirlo a una situación nada más. No logran ver otras salidas. No es que quieran morir, es que quieren acabar con el sufrimiento porque no ven otras salidas. Preguntar dudas que tuvieran las personas alrededor del suicidio. Nosotros requerimos que un psiquiatra valore si se necesita el paciente medicación. No es un tema que especialistas únicamente deberíamos de abordar, es un tema que todos deberíamos de poder platicar. Pero si ahí a la primera nos damos cuenta de lo que está pasando y en lugar de decir, no, hombre, nada más está llamando la atención, me siento y le digo, a ver, mi vida, ven aquí, vamos a ver todo lo que está sucediendo alrededor. ¿Fuiste abusado? ¿Te están haciendo bullying? O sea, escuchar lo que nos está diciendo la otra persona. En este hospital se da únicamente atención psicológica a jóvenes de 12 a 29 años de edad. Aquí se da la atención psicológica del área clínica, además de que tenemos el apoyo del Instituto de las Mujeres, que brinda la atención psicológica y asesoría legal sobre mujeres generalmente víctimas de violencia. Contamos con la ayuda de YAPA también, que es para casos de adicciones, donde nos ayudan a hacer canalizaciones de niveles de toxicidad principalmente, y si es necesario referirlo también a otra instancia, poder canalizar a nuestros pacientes que acudan con problemas de abuso de sustancias. Y por otra parte tenemos a CEDESA también como colegas que nos ayudan principalmente con la situación de orientación sexual. Nosotros contamos con una terapia grupal que es dirigida hacia los padres, en la cual se abordan temas referentes sobre la juventud, principalmente tratar de identificar cuáles son las conductas de riesgo en jóvenes y cómo poder abordar estas conductas desde casa, además de llevarlos de la mano con el proceso terapéutico. Una de las ventajas de atender un joven a otro joven principalmente es el lazo empático, ya que bueno, generalmente una persona cuando dice voy a ir al psicólogo, lo primero que se imagina es una persona mayor, y a lo mejor esto no genera esta empatía, y lo mismo a que nos mencionen cada una de las problemáticas que tienen por pena o por sentir que están refiriéndose a una figura de autoridad. Entonces, al ser un joven tratando a otro joven, se genera un lazo más empático y entonces se da más confianza al joven de poder expresarse libremente, sabiendo que pues otra persona que conoce los mismos temas que él le pueda entender de mejor forma. Para poder agendar la cita con nosotros, lo único que necesitamos es que el joven interesado acuda directamente al hospital y hacerle una pequeña entrevista y una toma de datos muy básica. Ya posteriormente a esto se le asigna un terapeuta y ya inician sus sesiones, que serían una vez por semana, y los servicios que ofrecemos son de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pues me da mucho gusto que ya existan estos centros en las alcaldías y por favor acérquense, es importante tener esta atención emocional. Y bueno, por acá tengo a Mónica. Hola Moni, ¿cómo estás? Bien, a estas fechas ya mucho mejor. Moni, me estabas platicando que bueno, tu hijo de 16 años también se quitó la vida. Así es, él se quitó la vida, eso fue hace 7 años, fue por medio de arma de fuego, y bueno, cuando yo lo encontré, le pregunté, le dije a mi hijo, pues, ¿qué hiciste? No, ¿qué te hice yo? Y esa parte me ayudó mucho y fue lo que salvó mi vida. Tú me estabas diciendo que, bueno, independientemente, también de repente vienen estas oleadas pues, de tristeza, de confusión, de culpas, que, bueno, ¿tú cómo le hiciste para enfrentarlas? ¿Qué herramientas utilizaste? ¿Te acercaste a algún grupo? ¿Tienes terapias? ¿Qué hiciste para poder enfrentar esto? Mira, conforme a lo que estaban diciendo, es muy importante, cuando estás enfrente de este hecho de la muerte de un hijo o de un suicidio, lo que quieres es apagar el dolor, efectivamente. ¿Qué fue lo que hice yo? Intenté suicidarme. Gracias a esto me llegó a mí la información del grupo de Renacer, y ellos han sido una tabla importantísima para que yo siga adelante, ya que ellos brindan las herramientas
con todo lo que tienen. Y un gran abrazo, una gran comprensión, alguien que te escuche, alguien que sea empático y que haya atravesado por lo que tú estás atravesando, es algo que te fortalece porque te están entendiendo. ¿Todos los miembros de la familia asisten a este grupo? No, el grupo Renacer nada más está conformado por padres que han perdido hijos. No, o sea, por eso, ¿tu pareja, tu esposo y tú sí? Soy soltera. Eres soltera. Sí, soy soltera. Entonces, era mi único hijo y entonces, pues, la situación por eso se fue tan agravante, ¿no? Claro. A mí ahorita me da mucho gusto ver tantos jóvenes porque mi hijo ya estaba lleno de jóvenes, mi casa siempre estaba llena de jóvenes. Entonces, yo no pude asistir a la novia de mi hijo, no pude asistir a los amigos, más sin embargo, ellos me asistieron mucho a mí, porque como yo vivía sola, ellos venían y se quedaban en la casa a dormir para que yo no estuviera sola. Oye, ¿y viste algunas señales que ahora a la distancia reconoces que podrían ayudarle a otros papás que estén pasando por la misma situación? Sí, después ya encontré una carta donde él se sentía culpable porque no me podía defender, porque yo no le permitía defenderme. En cuestión con mis hermanos o con alguien así, pero yo le decía, es que no son tus broncas, o sea, yo me peleo con mi hermano y es mi bronca, no tienes por qué comprarte broncas ajenas. Entonces, pero eso lo molestaba porque él tomaba de como que él, pues yo soy el hijo, yo soy el hombre de la casa, yo te debo defender. Y bueno, volvió a la escena su papá, yo ya tenía mucho tiempo de haberme separado, y él estaba como que muy enojado con su papá. Entonces, y es el día que él se suicidó, pues él y yo nos peleamos, ¿no? Porque yo tenía en ese momento una pareja, a él no le gustaba la pareja, y entonces nos peleamos y su reacción fue llegar y suicidarse, ¿no? Okay. Entonces, sí, qué duro. Ahí fue una situación muy dura, pero bueno, bendito sea Dios, hay algo que también ellos dicen, que el que te pongas o no te quitas, digo, nosotros y en Renacer nos enseñan que aunque tengas a tu hijo aquí abrazado, si se tiene que ir, se va a ir. Claro. Entonces, eso nos quita mucho las culpas, porque es muy feo que te metas la pata con la loca de la casa con las culpas. Claro. Entonces, y hay otras cosas, por ejemplo, que también dijeron que a mí sí me hizo un poquito de ruido. A nosotros también nos asistió un sacerdote lindísimo, el padre Jorge, y estaban hablando de que si el abuelo, el bisabuelo y el hijo se suicidan, eso sí tiene mucho que ver también y se puede arreglar con lo que se llaman constelaciones familiares, porque sí se pueden seguir ese tipo de tendencias por lealtades. Claro. Sí lo comentaron, ¿no?, los especialistas, que hay lealtades, y también, Isabel comentó que, por supuesto, con trabajo terapéutico podemos romper esas cadenas. Claro, sí. Muchísimas gracias, y sí creo que es bien importante saber que, aunque haya miembros en la familia directa, nosotros podemos ser los que rompemos esa lealtad, ¿no? Muchísimas gracias. Acompáñame a ver el siguiente sondeo. Que disfruten todo lo que hacen, desde que amanece hasta que se van a la cama. Es lo mejor, que sean felices, que todo lo tomen, que sea para bien todo, que todo lo positivo que tengan es en el pensamiento. Como un ejemplo propio, el que tú luchas diario por ellos, ¿no? Tú luchas diario por ellos y ellos ven que tú luchas, entonces ellos tienen que luchar también con el apoyo de uno, tienen que salir adelante. El sentido de la vida es el poder trasladarle también la misma educación a los hijos, y mis hijos ya tienen sus hijos, soy abuelo, y eso es lo más importante, que se vaya pasando de familia a familia esa educación, porque la base fundamental de esta vida es la familia. Si se rompe la familia, se acabó con todo. Enseñándole que la vida pues es todo, el hecho de perderla o el hecho de querértela quitar, pues es cerrar la única puerta que tienes abierta. Y la vida es la única que te va a dar felicidad, que te va a ayudar a salir de tus problemas. Por admirar todo lo que nos rodea, pero todo es todo, a las personas, a la cultura, a la naturaleza, a las otras personas. Dándole ánimos en las cosas. Muchísimas gracias a todos los que nos respondieron.
Sí, mira, Misael, Cris, adelante. es que justamente se preguntaba sobre el tema del sentido de vida y bueno, es algo muy personal, cada uno va encontrando el sentido de diferentes maneras o en diferentes momentos. Una mujer nos dice, yo he tenido fuertes etapas de depresión y he pensado muy en serio en quitarme la vida. Mi hija, a la cual yo le ayudo con sus hijos, así arrastrándome como me sienta, me hace detenerme y yo pienso, ¿quién la ayudara? Ella me necesita. Entonces caigo en cuenta que mi vida sí tiene sentido y por eso así es como me siento. La vida muchas veces no lo tiene y en este caso ella encuentra el sentido en sus nietos y en su hija. Otro comentario que nos dicen aquí, es triste el tema, yo tengo 2 hijos adolescentes, uno con neurosis y depresión, el otro con disforia de género. El suicidio es un miedo con el que vivo todos los días, pero apoyándome en especialistas y haciendo lo que puedo. Tristemente los jóvenes han perdido el sentido de vida y es muy complicado vivir con esto todos los días. Igual sumando al tema del sentido de vida. Acá nos dicen, esta llamada, este comentario me parece muy importante. En referencia al tema de hoy, yo soy una mujer de 45 años, casada con hijos. He intentado en 3 ocasiones suicidarme con medicamentos. Estoy asistiendo a terapia con psiquiatra y estoy con estos medicamentos. Pero cuando me han venido estas crisis de mucho dolor y desesperación, me gustaría que hubiera un lugar o una línea de emergencia en donde uno pudiera platicar y decir cómo se siente en ese momento. Dice que con su doctora le llama y le dice que se tome una pastilla, a su familia le ayuda mucho y dice que le dicen, yo no tendría que pensar en morirme si tengo todo, lo pongo entre comillas, para ser feliz. Esto es muchas veces lo que nos comentan, vamos a ¿no? preguntar si hay Sí, alguna línea. Tengo la línea porque sí me gustaría dejarla, independientemente de que todos los teléfonos los van a encontrar en redes sociales. En este momento, si alguien está en crisis, una opción es APTEL, es el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por teléfono. El teléfono es el 55 52 59 81 21 o en www.saptel.org.mx. Porque seguramente, y como nos lo han expresado, hay personas que en este momento lo están necesitando. Claro, y ya están los teléfonos en pantalla para que ustedes los puedan copiar y por supuesto que van a estar en las redes sociales también para que puedan tener acceso a eso. Miriam, querías decir algo sobre el duelo, la importancia de vivir el duelo. Es importante, lo comentaron aquí, es muy importante el aprender a ver qué es lo que está pasando adentro de mí, cuáles son las emociones que estoy viviendo, porque si no las identifico no puedo trabajarlas. Todo duelo no trabajado es acumulado y es muy importante que cada uno de los duelos, y a lo largo de la vida vamos viviendo duelos que ni nos damos cuenta. Entonces, si nosotros entendemos cuál es la emoción que estoy viviendo, la puedo trabajar y la puedo expresar. Si la puedo expresar, ya estoy del otro lado. El problema con las personas que intentan suicidarse es que no comentan qué es lo que está pasando dentro de ellos, ¿sí? Tengo el ejemplo de una mamá que me comentó que el hijo 3 días antes empezó a traer todas las cosas de la escuela y ella no se dio cuenta. Empezó a cerrar con sus amigos y no se dio cuenta. Son cosas que no lo vemos porque no lo dialogamos, porque no estamos presentes. Dentro de los duelos más complicados es el duelo por suicidio. ¿Por qué es de los más complicados? Deja 2 situaciones muy difíciles de elaborar. Una, el por qué, y por qué lo hizo, y la otra, la culpa. Sí. Y es una culpa que yo le he llamado entrampada. Es porque hice esto o porque dejé de hacer esto. Pues cualquiera de las 2 cosas quedas mal. Hacemos un trabajo todos los suicidólogos que le llamamos posvención, y ese trabajo se realiza a los familiares y amigos de alguien que ya se suicidó y se basa mucho en un método, que le llamamos las 3 R's. Primero que nada es la R de la resucitación. Ahorita nos compartieron que deseaban morir los papás después de la muerte de su hijo. Entonces hay que identificar que estamos vivos y que podemos seguir teniendo felicidad y sonreír a pesar de la muerte de nuestro ser querido. Segundo es la rehabilitación. Y esta rehabilitación es un proceso largo, un proceso complejo, pero todo ayuda. La terapia, el medicamento si se requiere, la lectura, las películas, los grupos de apoyo, todo lo que sirva para la rehabilitación, bienvenido. Y la tercera es la renovación. Hay que hacer cambios.
La vida no puede seguir igual. Entonces, en estos cambios sí se modifican cosas tanto externas como internas. Claro, muy, muy importante. Oigan, bueno, tenemos esta información que también les queremos decir de los hechos y los datos del suicidio. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Más de 800,000 personas se suicidan cada año. Una muerte cada 40 segundos, es altísimo, ¿no? Sí. La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios, es del 57%. Países de altos ingresos, en países de altos ingresos, el 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos, no en los de altos ingresos, en los más bajos. Los plaguicidas, el ahorcamiento, las armas de fuego son los métodos más habituales empleados en el mundo. Eso es importante saberlo, ¿no? Porque también podemos prevenir eso. Los suicidios pueden prevenirse de las siguientes maneras, medidas preventivas eficaces, restringiendo el acceso a los medios utilizados, información responsable en los medios, introducción de políticas sobre el alcohol, identificación y tratamientos tempranos, formación del personal sanitario, seguimiento de apoyo a la sociedad, en medio de, por supuesto en los medios, administraciones públicas, la sociedad civil. Lo importante es, la clave, adoptar un enfoque multisectoral integral. La mayoría de los países no ha establecido una estrategia nacional de prevención al suicidio, hay que hacerlo. El objetivo en el Plan de Acción de Salud Mental del 2013 al 2020 es reducir un 10% de los índices de suicidio. Ahí les dejamos esa información que es muy importante de la Organización Panamericana de la Salud, para que sepamos. Adelante. Sí, nada más como para hacer un comentario. El día de hoy creo que hemos hablado desde lo particular, y por decir lo particular, los genes, hasta cada vez más lo complejo, ¿no? Y hablamos de todos los factores. Y creo que algo que también es importante y que es algo mucho más intangible, tiene que ver con el estigma. Decir que el estigma mata. Sí, porque el estigma hace que la gente se calle y el silencio lleva a la gente a cometer ese tipo de actos y a no hablarlos, que al final cuando lo habla puede encontrar ayuda. ¿El estigma de tener los pensamientos suicidas? Y no solamente el estigma de tener los pensamientos suicidas, sino el estigma de poder tener un trastorno mental. Claro. De poder tener depresión, porque entonces soy débil, soy cobarde, cuando no es nada una situación al respecto. Sí, algo que nos decía el papá, que decía, bueno, es algo que sucedía en su cabeza y que no había manera de que nosotros supiéramos, ¿no? Eso es bien importante saberlo, y que sobre todo la palabra que me impresionó fue que dijo, él no lo hubiera elegido, si hubiera podido elegirlo, ¿no? O sea, él no hubiera elegido tener esa situación mental que lo llevara a cometer esa acción, ¿no? Creo que eso es bien, bien importante. Pues bueno, estamos al final del programa. Caray, sí. ¿Quieren una palabra rapidísima, una frase rapidísima de conclusión? Sí. Bueno, primero para las familias que han vivido este tipo de eventos pues tan difíciles, es que efectivamente no son culpables, no lo pueden adivinar si el hijo no lo dice abiertamente, ¿no? Y sobre todo para las personas que están atravesando por una seria depresión, que sepan que esa sensación de vacío o esa sensación de desesperanza es pasajera, que tengan esta parte de certeza de que va a cambiar, de que es posible que cambie, que no es la única vía, no es el único camino, el suicidio. Isabel, gracias. Rapidísimo. Toda culpa está basada en un absurdo, porque cuando tomamos una decisión, pensamos que es lo mejor que podemos hacer, siempre. Y como padres, les damos lo mejor que podemos a nuestros hijos de acuerdo a nuestras herramientas. Gracias. Yo solo diría muchas gracias a todos por abrir el tema, por hablar del tema, porque es importante que lo pongamos sobre la mesa, porque si no, se nos va a ir de las manos. Así es. Muchísimas gracias, Nino. El suicidio se puede prevenir y, bueno, la decisión de quitarse la vida es una decisión definitiva para un problema temporal. Claro.
Ya 20 segundos. Tenemos tiempo. Es que nos llegó de parte de una persona del público algunas señales de advertencia. Ella pertenece a un grupo y dice empezar a regalar posesiones valiosas, el abuso de las drogas o el alcohol, permanecer deprimido por un periodo de tiempo, mostrar conductas violentas como discusiones violentas, cambios repentinos en los hábitos de comer y dormir, indicar que no hay esperanza para el futuro, asumir conductas de riesgo poco comunes, hacer comentarios indirectos acerca de no estar más o no hablar de que no estarán en el futuro, o mejor si ellos no existieran. Y otra que nos dejan aquí, hablar muy a menudo acerca de la muerte. Son algunas de las señales de advertencia. Importante, yo creo que es importante saberlas, por supuesto. Y bueno, pues muchísimas gracias a los 4, gracias por estar aquí, gracias mi Sandy. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias al público, por supuesto, que vino el día de hoy y que nos platicó sus historias. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, que vamos a platicar de este tema que va a estar muy interesante, miedos al hablar de sexualidad con los hijos. Estos temas como el día de hoy y como de la sexualidad son importantes hablarlos en familia. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.